Hola, queridos alumnos, esperando que estén todos y todas muy bien junto a sus seres queridos. Bueno, lo que estábamos viendo esta semana fue los ángulos que se forman entre dos paralelas cortadas por una transversal. ¿De dónde viene eso? Bueno, recién terminamos de ver la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿ya? Y vimos que hay varios cuadriláteros que tienen lados paralelos. Entonces, primero, ¿qué significa que tengan lados paralelos? ¿Qué es, qué son, qué hace que dos líneas sean paralelas? ¿Ya? Esto no es que ahí tomen micro los chinos, paralelo, no. Lo que pasa es que dos líneas van a ser paralelas cuando estas, si se proyectan a infinito, nunca se van a topar, nunca. Y siempre la distancia que hay entre ellas se mantiene a lo largo de su proyección. Así que lo vamos a ver. Para eso nos vamos a ayudar con el programa GeoGebra, que es un programa gratuito que yo les recomiendo bajarlo, los que puedan, ¿ya? Para que puedan trabajar con él. Primero vamos a proyectar una recta, si se fijan, es una línea que tiende al infinito. ¿Y qué es lo que vamos a dibujar acá? Nosotros vamos a ver una paralela, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? De esta línea dibujamos otra. Y si una vez más nos alejamos, siempre va a estar a la misma distancia una de otra. Profesor, por ahí se están juntando. Sí, pero esto igual que el Google Map o cualquier mapa, que cuando nosotros nos empezamos a subir, las líneas se empiezan a juntar porque las estoy viendo desde más lejos. Y llega un punto en que, por ejemplo, Santiago, visto desde el espacio, es un puro punto. Y nosotros sabemos que Santiago es una ciudad muy grande, ¿ya? Entonces, ya estamos claros. Ahora, profesor, usted dijo cortada por una transversal. ¿Qué es lo que es una transversal? Una transversal es una línea que corta estas dos paralelas, las corta. Entonces, para hacer una transversal, vamos a hacer, o vamos a dibujar otra recta, vamos a ir entre estos dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene especial esto? Fíjense, aquí tenemos una paralela cortada por una transversal. ¿Por qué la corta? Si aquí sigue, no, porque la está cruzando, ¿ya? Y sigue de largo, por eso se dice cortada. Ya no quiere decir que la corte y esto se caiga, no, no, no. Simplemente que la cruce. ¿Ya? Nosotros vamos a colocar puntos porque después nos va a servir para medir los ángulos. ¿Ya? La verdad que esto es solamente para medir ángulos y después tener claro cuál es la característica de estos. Ahora, aquí nosotros tenemos dos tipos de ángulos. Tenemos ángulo obtuso y ángulos agudos. ¿Ya? Ahora tenemos ángulos que son opuestos por el vértice, ¿se fijan? Este y este son opuestos por el vértice. Y tenemos ángulos que son adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Porque está uno al lado del otro. Nada más. Profesor, este también está al lado. No, no, no. Porque esto aquí tengo que cruzar el vértice para estar al otro lado. Entonces es opuesto por el vértice. ¿Ya? Entonces, profesor, pues usted dijo los cuadriláteros. Fácil, porque por ejemplo, si nosotros buscamos una recta, ¿se fijan que se forma aquí? Un cuadrilátero, cuatro lados. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar en conclusión? Que cuando tenemos dos líneas paralelas cortadas por una transversal, nosotros formamos ocho ángulos. Estos ángulos, los que están acá adentro, se llaman internos y los que están por fuera se llaman externos. Si están adentro, interno; si están afuera, externo. ¿Ya? Los que están entre medio de las paralelas se van a llamar internos, ángulos internos, y los que están por fuera de las paralelas se van a llamar ángulos externos. ¿Ya? Y ahora, si están en el mismo lado, se van a llamar eh, congruentes, ¿ya? O que están en el mismo lado, correspondiente, perdón, y alternos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este
y este son alternos. ¿Ok? Entonces, uno en un lado y el otro en el otro lado. En cambio, este y este son correspondientes, porque están como en el mismo lado. Ya, pero lo importante y lo que viene ahora. Si nosotros, aquí vamos a usar, por eso, si nosotros medimos ese ángulo, que me equivoqué, en el momento de medir, ¿ya? Si nosotros medimos, de nuevo me equivoqué, ese ángulo, ¿ya? Y este ángulo, ¿qué tenemos? Ángulo adyacente. ¿Qué pasaría si lo sumáramos si esta es una recta? Bien, tendría que medir 180 grados. Le vamos a cambiar el color para que lo podamos distinguir de mejor forma, ¿ya? Y le vamos a colocar valor numérico a los dos. Siempre valor numérico. Y 139 más 41, 180, ¿cierto? 9 y 1 son 10, 1, 4 y 3 son 7 y 1 son 8, y 1, 180 grados. Nos da. Ahora, ¿qué característica nosotros estábamos viendo? ¿Ya? Que si nosotros tomamos este ángulo y lo medimos, ¿ya? Y le damos valor, también me da 139. ¿Qué pasa? Estos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces podemos sacar otra regla, que los ángulos que son opuestos por el vértice son ángulos, bien, tienen la misma medida. O sea, ¿cómo se llaman esos ángulos que tienen la misma medida y la misma forma? Son ángulos congruentes. ¿Ya? Vamos. Entonces, si estos dos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida, quiere decir que este otro ángulo lo vamos a colocar con rojito. Me equivoqué yo de nuevo, pero no importa. Vamos a volver. Este ángulo que está acá. Oh, ¿qué estoy haciendo? También, ahora sí, también va a medir 41 grados. Entonces, pero profesor, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, para medir el ángulo de una calle, no es necesario medir todos los ángulos, basta con saber uno. Por ejemplo, si yo mido este ángulo, pero ¿para qué queremos saber los ángulos de las calles? Acuérdense que las calles pasan vehículos y el ángulo de giro, por ejemplo, no es lo mismo que yo necesito un ángulo de giro para un camión que para un auto. Entonces, yo sé que un pasaje, una calle muy angosta, ciertos camiones no van a poder doblar porque van a chocar con los costados. ¿Ya? Entonces, le colocan letrero, no entran camiones, no entran ciertas características, ¿se fijan? Y porque acuérdense que los que hacen los planos muchas veces no son camioneros, porque un camionero mira y dice, oh, aquí yo no puedo pasar, y sigo de largo. ¿Se fijan? Ya. Entonces, vamos a seguir con la media. Si me equivoco, me van a perdonar que... ¿Qué pasa si yo mido ahora este ángulo? Mire, 139. O sea que estos miden igual. Bien. Entonces yo ya sé, estos son grises, ¿cierto? Ya. Yo ya sé que si están en el mismo lado, ¿ya? Miden igual. Entonces, se fijan, yo necesito saber un puro ángulo, necesito medir esto otro para saber su medida, y a su vez, yo ya sé que estos miden iguales, siempre, ¿ya? Siempre, ¿se fijan? ¿Se fijan? Mide lo mismo que el de acá.
miden lo mismo. ¿Se fijan? Opuesto por el vértice, miden lo mismo. Y vamos a medir el último. Ojalá que ahora no me equivoque con los puntitos. Bien. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que los ángulos internos alternos miden igual, los ángulos externos alternos miden lo mismo, ¿ya? Los correspondientes lo mismo, ¿se fijan? Entonces tengo una regla, y yo la puedo generalizar a todas las rectas cortadas por una transversal. No importa que si este ángulo cambia, lo vamos a mover acá, ¿se fijan? No importa que si este ángulo cambia, se sigue manteniendo la misma regla. ¿Se fijan? Si ustedes toman una regla, dibujan ambos lados y después la cortan por una transversal, van a obtener esto. ¿Ya? Y sus ángulos internos van a corresponder, cuando son alternos, van a tener la misma medida. Y dos ángulos adyacentes, cuando los sume, van a medir 180 grados. Que estos son los plomos y estos son los rojos, ¿se fijan? ¿Pues solo usted lo movió? No, hombre, ¿por qué? Porque si bien yo muevo la figura, los números se mantienen más o menos en la misma ubicación, ¿se fijan? Entonces, ¿se fijan? Profesor, ahí están midiendo más, sí. ¿Por qué? Porque este programa toma, que yo lo estoy girando más de 360, entonces sigue sumando, ¿ya? 360 grados. Lo importante acá son dos cosas, que cuando tenemos dos paralelas cortadas por una transversal, los ángulos que son adyacentes, por ejemplo estos y estos, cuando los sumo, me da 180 grados. 1. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. 2. ¿Ya? Que los ángulos internos alternos también son iguales. Y los ángulos externos alternos también son iguales. ¿Ya? Y eso es todo, los ángulos, dos paralelas cortadas por una transversal. ¿Qué pasa si tiraríamos una tercera, otra paralela, por ejemplo esta? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre es lo mismo, ¿ya? Siempre es lo mismo, no cambia en nada. Vamos a colocar aquí el punto. ¿Por qué? Para medir los ángulos. Si yo los mido, me voy a fijar que se va a mantener lo que tenemos arriba. Le vamos a colocar broma para que no llame a confusión. Perdón, ¿se fijan? Para no llamar a confusión se mantiene. Y si este mide 123, este va a medir 57. Siempre igual, chiquillos, siempre. ¿Se fijan? Cuando yo le digo que en matemáticas siempre es lo mismo, es porque siempre es lo mismo. Yo lo voy a mover, ¿se fijan? ¿Y pueden medir 90 grados? Sí. Ahora, ahí están. Todos 90 grados y todos estos ángulos son ángulos rectos. Profesor, ¿y por qué no se transformó en el cuadradito? Porque no los desconozco. Lo que pasa es que esto también tiene decimal, entonces los minutos, los segundos tienen que cuadrar. ¿Ya? ¿Se fijan? Y así si tiro más líneas paralelas, perpendiculares y todas esas cosas, vamos a tener toda esa maravilla. Ya pues chiquillos, un abrazo virtual, corazoncito para cada uno de ustedes. Se cuidan, que estén muy bien. Chao.